Hola, ¿qué tal? Saludándoles nuevamente y dándole la bienvenida a nuestro programa En Familia, acá con nuestros invitados especiales. En primer lugar, mi esposa Annette. Buenas Gracias. noches. Y Pastor Sergio y Buenas Caro, noches. bienvenidos de nuevo. Gracias, gracias. ¿Cómo lo han Gracias, pasado? Pastor. Muy bien, por la gracia de Dios. Disfrutando este frito. Sí, se vino el fresco sí. a Texas. Va a Qué ser un bonito sabroso. sábado, fresquito sábado. Ya, qué bueno, qué bueno. Estamos contentos de poder estar acá. Hoy es nuestro último programa de esta serie En Familia, por ahora, porque yo creo que nos ha gustado un poquito y Uy, quién se sabe. quedó tanto sin poder tocar, todavía sin poder hablar. Ya, yo creo que vamos a tener que pensar en más adelante retomarlo, ¿verdad? Porque Sería también bueno saber de la audiencia, de la iglesia, si quisiera, ¿no? Tener este tipo de programas más a menudo, si les benefició, si les gustó. ¿Y qué Pues, temáticas les gustaría que desarrolláramos, verdad? Exacto. muy bien, pues de una vez escriba allí en el chat, en la conversación o envíe un mensaje como quiera, si les gustó, sí, si no, le paramos. Y si usted quiere proponer, sugerir temas, también escríbalo por favor porque nos va a ayudar, porque estamos aquí para servir a las Amén. familias. Así que Así es. un tema dentro de la familia del que no hemos hablado en estos días ha sido el de la educación a los hijos, la crianza de los hijos. Entonces, Hablamos de matrimonios, ¿no? La hablamos- primera noche. correcto. Y luego hablamos de dating de los jóvenes Para los solteros. jóvenes, para los ajá. jóvenes. Y ahora vamos a Pero- hablar acerca de las relaciones entre los padres y los hijos. Correcto. Y a mí me preocupa algo, porque, bueno, todos somos hijos, porque si no, no hubiéramos nacido. Y hay algo que uno siempre cuando crece, cuando ya llega, no sé, a los 15 años, 20 años, uno mira hacia atrás y puede evaluar, ¿no? a los padres Mm, y decir, ¿cómo me siento con relación a la manera en que me criaron mis padres? Me siento orgulloso de que ellos son mis padres, me siento feliz por la manera en que me trataron, lo que me enseñaron, o me siento avergonzado, o me siento mal. ¿Cómo se sienten nuestros jóvenes hoy en ese sentido? Y si se sienten de una manera negativa, ¿por qué? mm. ¿Qué ustedes creen? Es un tópico difícil, ¿no? Porque yo creo que hay hijos de ambas partes, Ok. ¿cierto? De ambos Con ambos ángulos, sentimientos, de ambos sí. sentimientos. Ok. Yo creo, eh, yo espero que la mayoría de los hijos puedan decir, estoy feliz de la manera que mis padres me crearon, me criaron. Yo espero que podamos decir así, a pesar de que quizás, no sé, hubo maltrato, hubo abuso, hubo quizá falta de amor, hubo errores, pero mi esperanza, mi esperanza es de que sí, la mayoría de los hijos y de los que yo he conocido, las conversaciones que yo he tenido con muchachos han sido, bueno, ya muchachos han sido, sí, mis padres hicieron un gran esfuerzo y ahora soy lo que soy gracias a ellos, Gracias ¿no? a ellos. Gracias a ellos. La pura verdad es que los hijos son lo que son gracias a los padres, para bien o para mal, muchas veces, ¿no? Es la mayor influencia. Y también se me hace que a veces cuando son jovencitos, pues todos somos un poquito rebeldes, ¿no? Y no entendemos a nuestros padres y estamos Un poquito locos nada quizás más. por irnos de la casa o qué sé yo, pero sí. cuando crecemos, cuando maduramos, cuando tenemos nuestros propios hijos, bueno, yo nunca quise tanto a mi madre hasta que tuve a mi hijo. Ahí fue cuando me di cuenta cuánto tenía que agradecerle a ella. De pequeños, Ya sé. espérate a que se tengas Deja tus que tengas tus hijos. propios hijos. Pastor, Me da risa. ¿a qué edad te fuiste de la casa? ¿A qué edad me fui? Como a los 22, ¿no? Oh, 23. wow. ¿Corriendo o caminando? Duraste bastante. No. ¿Saliste corriendo o caminando? Manejando. Ok. No, pero Y no me quería ir, pero Wow. se presentó una ya oportunidad. ya tocaba. Ya tocaba. Yo creo que las familias hispanas, nosotros los que somos hispanos, los padres hispanos, quieren que sus hijos se queden ahí, ¿no? 40, Oh, sí, 50 años. que nunca se vayan. Se casan y ahí siguen. No, perdón, en la cultura hispana yo pensé que era al revés, que a los 18 es cuando se van, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que son Wow. los padres los que no quieren que se vayan también, ¿no? Los muchachos se van, pero los Sí. padres como que no, quédate acá. Me estoy preguntando por qué entonces tengo que hablar con mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver. Pero yo creo que muy independientemente de la edad en que se vayan o no, lo más importante es preparar a nuestros hijos para ese momento. Y eso hay que hacerlo no desde que son pequeñitos, sino desde antes que lleguen aquí. Oye, ¿Verdad? Sí, así Anet, mismo. y sabes que se me vino una historia a la mente, y es la historia de una familia de allá del estado de Washington, que la hermana me dijo a mí, pastor, ¿usted sabe que yo estoy orando? Que su hijo tenía, Nico se llama, su hijo tenía, ¿qué? Unos 4 años tenía. Dice, yo estoy orando por la esposa de mi hijo. Oh, ya. Wow. Sí, cómo no. And I was like, ¿Cómo? ¿Ya? y dice, no, pastor, dice eso. Y entonces, y cuando ella me dice eso, yo digo, wow, ella está pensando en un futuro, uno, y lo otro, esta mujer es una mujer o una madre de oración. Por supuesto. De oración. Y miren, yo les digo esto, y he estado leyendo un libro acerca del pastorado, que menciona un elemento, yo creo, un principio que se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Y es que lo mejor que nosotros le podamos dar como pastores a nuestra congregación, que lo mejor que yo le puedo dar a mi esposa como esposo, y lo mejor que los padres le pueden dar a sus hijos como padres, es una herencia o es una relación de intimidad con Dios. Definitivamente. O sea, no de los Buenísimo. hijos, o sea, no los hijos, sino que yo como padre, si yo quiero ser un buen padre, mi primer trabajo es tener una íntima relación con Dios. Si yo quiero ser un buen pastor, si yo quiero ser un buen esposo, yo me debo dedicar y debo de invertir en mi relación íntima con Dios. Porque yo creo que de ahí fluye todo lo demás. Definitivamente. Porque no puedes dar lo que no tienes. Yeah. Entonces, Yo creo que los padres, bueno, yo una de las razones por qué no quiero tener hijos. Amor, no digamos. No, Escucha, never say never. una de las Bueno, razones por la que no quiero o sea, tener hijos. Hay más razones. No. O sea, porque los hijos somos tremendos. Somos tremendos. Y los hijos hoy en día no se portan bien. O sea, como él fue de pequeño, va a ser el doble. No quiere pagar todas las que hizo, entonces. Oye, me dice Carlos el otro día, me dice, oye, tú sabes que dicen, ¿no? Que los hijos salen como los padres. Uy, uy, uy. Y me dice Carol, le dice, pues por mi lado va a salir bien, pero por los tuyos. Ah. No porque sea Ay, nada, ay. guys, pero sí digo, Dios, si es así, es justo. Yo estoy contenta que fui una buena hija, no perfecta, pero traté de ser lo mejor. Qué y ser bonito, qué obediente. bonito. No, Es y bonito. yo creo que yo fui un buen hijo. Hay que preguntarle a los Hay que preguntarle a la mamá. Pero sí definitivamente hice cosas que me arrepentí e hice pasar a mis padres, a mi familia por momentos difíciles. Pero yo veo eso en los otros muchachos y digo, "Okay, que Ahora, Dios los bendiga". pero bueno, nosotros como padres, ya que tenemos hijos o los que van a tener hijos, amén. Amén. ¿En qué debemos mejorar con respecto a la educación? ¿En qué área de la educación hacia nuestros hijos debemos mejorar para hacerlo mejor de tal manera que nuestros hijos también cuando crezcan y les toque irse digan, me siento orgulloso de mis padres, estoy contento, gracias? Yo creo que los principios de la Biblia, a pesar de que los años han pasado, ahí siguen siendo, Siguen ahí iguales. siguen estando, y eso es lo más importante de todo. La Biblia ya lo dijo todo. De hecho, vengo de un país comunista donde hacen lo que dice la Biblia. A ver, déjeme explicar esto. A ver, a ver, Déjeme a ver, explicar a ver. esto. Allá en mi país usan algo que ellos llaman batalla de ideas. Oh, ¿Sabe dónde yeah. está la batalla de ideas? Los Es que te lavan principios. el cerebro Es un principio. como un tipo de ideología política, ¿no? Mm. Desde que estás de cuna. Bueno, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. las hablarás Allí en Deuteronomio. Y hablarás estas de palabras a tus hijos al levantarte, al acostarte, andando las por el pondrás camino. en los Las por- pondrás en tus puertas, las las atarás a tus manos. Constantemente. Constantemente. Entonces, Doctrinar, ¿no?
Eso funciona, créeme que funciona, porque Cuba, mi país, es una cárcel sin rejas. Allí no necesitan poner rejas porque ya las rejas te las han puesto aquí en la mente. Wow. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que ellos lo hagan y nosotros no nos estemos aprovechando de semejante Wow. herramienta? Esta semana vi en Facebook una foto de una chica de la iglesia que se llama Katia, con su bebé recién nacida estudiando la lección. Qué bonito. Estudiando la Biblia. Nice. Ay, eso Qué me dio bien, tanto qué gozo, bien. porque es algo que hemos descuidado tanto. Y es algo que it pays off. Es algo que Bueno, está en la mientras Biblia, ahí ¿no? vas echando tu granito de arena desde chiquitito, tu gotita. Si vas a andar en el carro, pon música cristiana. Si vas a poner cosas, adornos en tu casa, que sean textos, que sean versículos. ¿Saben que mi esposo, su texto preferido es encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará? Y cuando recién nos casamos, una vez salimos con mis cuñados, su hermano y su esposa, y cuando íbamos a recibir el sábado, cada cual dijo su versículo preferido. Y el hermano dijo el mismo. Y digo yo, ¡ay, qué casualidad! Y resulta que luego, cuando fui a su casa materna, en el cuarto que era de ellos de soltero, atrás hay un cuadro que dice, Wow. encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Wow. Y yo creo que esas cosas definitivamente Ahí se fueron. ahí van cayendo. Ingrained. Entonces, tenemos que esforzarnos mucho, mucho, mucho por sembrar eso en nuestros hijos. Y no es desde que nacen, es desde antes Desde de que antes, nazcan. Ya. desde que está en Desde la panza antes que ya, nazcan. hay que cantarle, hablarle. ¿Cómo es esa frase que dice la repetición constante de un mensaje lleva acción. inevitablemente a la acción? Eso funciona. Entonces podríamos decir un poco de lo que decía Sergio y Ané, de la preparación y el padres cómo pueden ayudar en crear ese hogar, y de la educación. Sería entonces que empieza con los padres, el padre siendo el líder espiritual en el hogar. Claro, incluso alguien dijo, alguien preguntó a un consejero familiar, ¿cuándo puedo comenzar a educar a mi hijo? Y el consejero le dijo, debía haber empezado con la mamá. Desde que cuando tú empiezas a educar a tu hijo en la barriga de su mamá, estás educando al nieto. Oh, sí, definitivamente. Porque es que las experiencias que vivimos nosotros como hijos, e incluso con nuestros padres, de cómo nos educaron a nosotros, Yeah. son las que influyen en cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Nunca es demasiado temprano para empezar, es la clave. Y a veces nosotros, algo que siempre recuerdo, nosotros a veces postergamos esa educación cristiana Que para crezca, cuando crezca. cuando entienda. Todavía está chiquito, cuando crezca entonces le empiezo a hablar. O también le dejo la responsabilidad a la iglesia O a la escuela o a la adventista. escuela, porque si está en una escuela adventista, pues también ya ahí está garantizado, lo van a educar bien. O se lo dejo a la sociedad de jóvenes, al pastor de jóvenes, A los clubes, a los clubes, pero no. departamento. Pero en la casa, ¿qué? ¿Qué hago en la casa yo? Encomendar encomendar la responsabilidad en otras personas, ¿no? Para que el niño, para que el joven pueda crecer en esa educación. O enviarlo en un boarding school pensando que después va a venir cambiado. Man. Pero es cierto, y una de las cosas que los padres, yo creo que muchos de los padres dicen, ay, sí, ok, tengo que educar a mi hijo, pero ¿cómo lo hago? Y yo creo que un punto muy esencial es la oración, el estudio de la Biblia, y leer libros acerca del tema. Yo creo que tenemos tantos recursos nosotros hoy en día Oh, sí. para compartir esos recursos con ellos y simplemente darles los mejores consejos, ¿no? Ahora, pero en este tiempo, bueno, cuando yo era un niño, pues se nos hacía un poquito fácil, digamos, pues leer libros, porque era todo lo que había. Pero ahorita hay redes sociales, hay internet, hay Es muy Netflix, difícil acabar un libro. hay un montón de opciones, cable. ¿Cómo los padres pueden manejar esa situación donde los muchachos ya no han salido de la primaria, ya tienen un teléfono en la mano y metiéndose? Oye, ¿sabes yo, hace unos años estaba en un distrito donde una jovencita, y me parece que ya lo compartí acá,
pero una jovencita donde estábamos estudiando para el Bible Bowl de Pathfinders. Y ella me empezó a hacer preguntas acerca de Éxodo, acerca de Moisés, acerca de la Biblia como tal, y eventualmente acerca de la existencia de Dios. Wow. ¿No? Entonces, Tremendo. y en un momento yo dije, hey, ¿tú crees en la Biblia y en Dios? Y me dice, oh, no, sí, pastor. Y dice, yo creo en todo eso, pero tengo mis preguntas. O sea, no, ella no estaba haciendo una declaración de que Dios no existe o de que tengo algo en contra de Dios, sino que simplemente tenía sus dudas y sus preguntas acerca de. Yo creo que muchos de los jóvenes, muchos de los muchachos hoy en día, de los hijos, tienen preguntas genuinas acerca de esos temas. Y cuando yo le pregunté por qué me hacía esas preguntas, me decía, sí, dice, porque si yo se las hago a mis padres, me regañan. Es un tabú, no se habla en la casa de eso. ¿Qué? ¿Que no, tú no crees en Dios? Eso es la Biblia. Entonces, Tienes que creerlo porque sí. sí, y ya estuvo. O sea, en lo que se llama en inglés blind faith, y nosotros no creemos en una fe ciega, ¿no? Sino que nosotros tenemos una fe. Hay fundamento. Hay fundamento Sí. en esa fe. Y cuando el muchacho te pregunta, la mujer te pregunta, oye, ma, pero ¿por qué es que yo no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y no es para regañar, sino que es una oportunidad para enseñar, ¿cierto? Y para que la persona diga, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, ¿eh? Y hacer preguntas, nosotros como iglesia muchas veces erramos en esto, que presentamos temas y hablamos de cosas, pero raramente hay un diálogo como este, ¿no? Donde decimos, hey, hijo, ¿qué tú piensas acerca de la iglesia? O, ¿sabes qué? Hey, ¿qué tú piensas acerca de, I don't know, cualquier tema, ¿no? Hay tantos. Entonces los muchachos pueden decir, ¿sabes qué? O de la marihuana, ¿no? Depende de la marihuana, que bueno, No, y el momento que pregunta, ¿por qué? ¿Estás haciéndolo? ¿Dónde lo escondes? ¿Qué estás No, haciendo? yo digo de los padres hacia los hijos. Sí, No, pero de los dos, como dice Oh, Carlos. ya, igual. ya, Cuando preguntan eso, esa es la reacción de los padres. Van a pensar que lo están there you haciendo, go. no que Por algo quieren pregunta. saber, por algo preguntan. Pero entre diálogo uno puede aprender más. Claro. Si nosotros vemos cómo Dios maneja cuando Adán y Eva pecaron y cuando Caín mató a su hermano, es un diálogo en el cual Dios entra con ellos. Interactivamente. Y dice, hey, ¿por qué has hecho esto? Hey, ¿dónde está tu hermano? Ella ¿Qué sabía, ha pasado? ¿Dónde estás? Entonces, hey, si haces caso, ¿no te va a ir bien en la vida? O sea, estaba haciendo un diálogo entre ellos, con ellos, ¿no? Yo pienso que si los padres hicieran ese approach más con los hijos, sinceramente, de que I care about you, que a mí me importas, yo te amo y quiero saber lo que tú tienes en la mente, lo que tú piensas, sería muy diferente la relación entre los hijos y los padres. Pero eso es ideal. Estás diciendo que necesita haber una buena comunicación entre padres Ahí y va la hijos, cosa. ¿verdad? Y para que haya una confianza, ¿verdad? Pero el asunto está en que es una cosa que se construye, que no aparece de la noche a la mañana. Yes. Y hoy en día nosotros estamos poniendo nuestras prioridades en otros lugares. Todas esas cosas necesitan tiempo. Yo estuve leyendo que para una persona que siembra su campo o que invierte en un negocio, o sea, tienes que invertir una cierta cantidad para recoger lo que... ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos invirtiendo? ¿Qué tanto nosotros estamos sembrando? Porque si no, no vamos a poder... Si la inversión es mucha, ¿a y qué eso es estamos bíblico, dedicando? Exacto. la cosecha va a ser mucha, pero si sembramos poco, ¿A qué estamos dedicando nosotros nuestro tiempo? Y leí también, pues en otro curso que estuve pasando, que el mayor abuso que se tiene hoy en día no es ni sexual ni de golpes, sino negligencia. Negligencia en que a veces los niños se pierden y le dicen a sus papás, ¿cómo iba vestido? Y los papás no saben. Oh, my Y no goodness. saben por dos razones. Bueno, decía el curso, ¿eh? Una, porque los padres ya no le compran las ropas a los hijos. Ahora son los hijos las que se las escogen. okay. Y dos,
Porque los padres se van de la casa antes que los hijos. No lo ven. Porque salen a trabajar temprano, los muchachos se van más tarde en el autobús. Entonces los padres no saben cómo estaban vestidos. Y no pueden. Y dice que pasa, pero mucho. Muchos niños que lo único que comen es lo que dan en la escuela porque los papás no llegan a su casa hasta tardísimo y no hay comida hecha y es cereal lo que hay o lo que sea. O sea, lo que me refiero es que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo equivocado. Lo equivocado. Yo sé que es necesario porque hay que vivir, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre el papá y la mamá y ver cómo manejamos nuestro tiempo para poder invertir en los hijos. Porque invirtiendo en los hijos, estamos invirtiendo en los nietos, también dijeron, ¿no? Ahí está la cosa. El futuro, ¿cómo se dice? Generación. De generación Yo en quiero generación. regresar a algo que mencionó Sergio hace un momento, porque yo creo que es un error que estamos cometiendo todos, y es que estamos dando por hecho, por sentado, muchas cosas con nuestros hijos. Pensamos que ya saben, o pensamos que ya entendieron, y no tocamos el tema, no le preguntamos, porque pensamos que ya aprendió en la escuela, o en la iglesia, o en el club, o que ya te dije, pero se esconde algo. Y es que realmente yo mismo como padre tengo temor de conversar. Y no podemos dar por sentado. Lo obvio, alguien dijo, lo obvio no existe. Tienes que confirmar. Y entonces ahí es donde entra la buena comunicación con los hijos. Oye, pero para tener esa conversación genuina, el padre realmente tiene que entrar en ese diálogo con humildad. Muy importante. Con humildad y sin pride, sin orgullo, ¿no? Para poder decir en algún momento en esa conversación, ¿sabes qué? No sé la respuesta a esa pregunta. Sencillo. Yo creo ¿Por qué esto, no? pero no sé. ¿Y sabes qué, hijo? ¿Y sabes qué, hija? En algún momento yo dije esto, yo traté así, y déjame decirte que estuve mal y te quiero pedir perdón. Oye, y de hecho los libros hablan de eso, ¿no? De que cuando tú le hablas a tus hijos, ustedes tienen familias, ustedes tienen hijos pequeños, que en vez de hablarles así parados, que se pongan en una rodilla y les hablen así. Nivel de ojo. A nivel, ¿no? Entonces, porque cuando uno se para, es como que, hey, yo soy mayor que tú y tú me vas a hacer caso y yo soy la ley y ahí se acaba. Da como intimidation. Exactamente. Intimida. Porque estamos mirando al muchacho así y el muchacho cómo nos mira. No nos damos cuenta que el muchacho está mirando así. Y entonces ahí estamos nosotros intimidando y en vez de construir, como ahorita Ané mencionó, estamos destruyéndola. Y no podemos esperar que sea el niño el que construya esa relación. La debemos construir nosotros como padres. Eso sin contar que esa intimidación es hasta un día. Esa intimidación es mientras el niño es pequeño. Llega un momento en que, Que ya no. vas a intimidarlo más. Ya no. Y al contrario, ahí es cuando el muchachito se revela, ahí es cuando tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? Un ingrediente importante que yo siento que debería de haber entre la relación de los padres y los hijos es el poder divertirse y el poder y permiso para reírse. Pasar ¿no? tiempo jugando. O sea, para reírse, para pasar tiempo, para jugar, para hacer cosas porque y ese ingrediente también es en la relación de esposos, ¿no? ¿Por qué es que la relación entre los padres y los hijos siempre tiene que ser una relación seria? ¿Por qué es que no puede haber un chiste o reírse o hacer bromas y cosas así, hacer cosas divertidas, ¿no? Porque el hecho es de que hasta cuando nosotros predicamos, hay un sentido de humor, ¿no? Cuando tú lees la Biblia de una manera interesante, tú ves, ay, Dios, en serio, que Dios tiene chistes acá, tiene un sentido de humor. Y nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y si en nosotros nos gusta reírse, ¿cierto? ¿Por qué no es que tenemos más en eso? Y sucede algo y es natural, es un proceso natural. Cuando el ambiente es frío, todo el tiempo serio, no hay momento para la risa, para sonreír, para el humor. Para expresar amor. Se crea una distancia
entre las relaciones que te impide lograr y construir esa confianza y al mismo tiempo que la enseñanza, la educación sea comprendida. Pero cuando el ambiente se relaja por medio del humor, de la risa, entonces la mente automáticamente dice, puedo confiar en lo que me va a decir la persona y lo voy a aceptar más fácil. Pero cuando el ambiente está frío, yo mismo pongo una barrera para que no entre el mensaje. La pura verdad es que es mucha la responsabilidad de los padres porque, y saben, yo quiero que no se predispongan cuando nos escuchen aquí hablar. No estamos hablándoles porque somos perfectos. Estamos hablándoles porque somos padres que nos hemos equivocado. Nuestros hijos no son los mejores, pero sí queremos, ellos ni siquiera tienen hijos, pero sí queremos educarlos bien. Eso sí es un deseo de nuestro corazón. Y sí hemos visto muchos otros padres y otros hijos en qué están fallando, cuál es su problema, y otros hijos se acercan a nosotros también para decirnos esas cosas. A veces no se entienden. Tenemos que esforzarnos mucho nosotros como padres para poder entender a nuestros hijos, porque nosotros somos los adultos, porque nosotros somos los que tenemos que usar la inteligencia para hacer todas esas cosas, usar el humor, lograr comunicarnos a su nivel. Y hay que entender, yo creo también, que estamos viviendo en una época completamente diferente a la cual nosotros crecimos. Nuestros hijos son diferentes y a veces lo que nosotros encontramos como una falta de respeto de parte de ellos hacia nosotros, no es más que ellos tratando de no faltarnos el respeto. Fíjate para que veas. Había una chica que viene y se me acerca y me dice, el problema es que mi mamá me está diciéndome cosas que yo ya lo que quiero es responderle. Y yo sé que es una falta de respeto, eso yo prefiero darme la vuelta y no hablar, ¿no? Wow, pero si a mí, porque yo lo digo, si a mí mi hijo se me da la vuelta y me deja con la palabra en la boca, eso, pero ese día entendí por qué lo hacen. Lo están haciendo para no faltarnos el respeto. Entonces tenemos que ver cómo podemos lograr comunicarnos. Necesitamos entender que hay una diferencia generacional evidente, natural y que a todos nos toca. A nosotros nos tocó con nuestros padres, ahora nos toca con nuestros hijos. Se nos olvida, o sea, nosotros no somos padres, pero entonces seguimos siendo hijos, podríamos hablar de esa perspectiva. Claro, también, sí, sigue siendo hijos. ¿En qué Claro. momento se nos olvida de que nosotros fuimos hijos en un momento y que paramos de ser hijos? No, nunca paramos de ser hijos, pero si nos ponemos en la perspectiva como ustedes que son padres, ¿estudiaron ustedes ahí en un momento en su vida cuando quizá no quisieron obedecer, cuando quizá no pasaban un examen, cuando quizá no quisieron ir a la iglesia, levantarse? Hay muchas etapas en nuestras vidas y no sé por qué, pero ¿por qué a los padres se les olvida que ser joven no es fácil y que hay etapas que tienen que pasar? Porque simplemente es la única manera que ellos van a crecer y van a aprender por sus propias experiencias. Wow. Definitivamente. Y yo creo que también no solamente los padres, estamos hablando bastante de los padres, y yo creo que también sería fair, sería justo decir que tanto padre escoja sus batallas que va a pelear con su hijo. No tiene que pelear todas las batallas. Algunas batallas usted déjelas ir. Algunos argumentos usted déjelas ir. Y los hijos también. Es correcto. Los hijos, hijo, si tú tienes problemas con tu mamá, con tu papá, o estás teniendo, hey, escoge las batallas que tú vas a pelear con ellos. Y yo creo que lo de mente abierta, ¿cierto? Es algo que tenemos que trabajar mucho nosotros. Pero que en algunas ocasiones, ¿sabes qué? Mi mamá y mi papá o mi papá están mal. ¿Sabes qué? It's okay. Like, no tengo que yo estar en lo correcto siempre. ¿Sabes qué, madre? Tranquila. It's okay, no hay problema. Vamos acá, vamos a comer, o yo te quiero, yo te amo. Y dejar pasar por alto ciertas cosas, ¿no? Como la palabra de Dios dice, pasar por alto las cosas muchas veces es muy sabio. Dios dice en Hechos 17 que Él sobrepasa la ignorancia de sus hijos por amor a ellos. ¿Ya?
Así mismo, ¿eh? Yo creo que los padres, tanto los padres como los hijos también deberían de tener eso, pero hay muchas diferencias de generación en generación, ¿no? Así como cuando nosotros éramos hijos, y eso es algo o más pequeño, ¿verdad? Algo que a mí me ayudó como padre. Lo que a mí no me gustaba que hicieran mis padres conmigo, y lo hacían por educación, por crianza, yo ahora lo proceso. Yo ahora lo proceso y miro a mi hijo, miro a mis hijos y hago el balance. ¿Cómo me gustaría a mí que hicieran mis padres? Y eso me ayuda a hacer ahora con mi hijo. ¿Ok? Para repetir las buenas cosas y no hacer los errores. Entonces tenemos que aprender del pasado, pero a veces decimos, no, así me criaron, así, porque queremos vengarnos con nuestros hijos lo que nos hicieron nuestros padres. ¿Por qué, hombre? Pero hay unos padres, guys, déjenme decirles, vamos a hablar de un lado positivo. Qué bueno. De todo hay clase, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que hay diferente cultura y también, ¿verdad? Diferentes maneras que la gente educa a sus especialmente sus los hijos. padres de acá, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poco Sí. mejor en este lado de Estados Unidos, ¿verdad? Que son más liberales, más abiertos, creo, ¿verdad? Yo sé que en México, yo creo que ahí tienen mis respetos, de verdad, cómo crean a sus hijos. Pero vamos a enfocarnos más en Estados Unidos hoy día, cómo vemos familiares. Y la verdad, déjenme decirles que, chicos, la tienen bien fácil, man. La tienen bien fácil. Pero en realidad, cuando nos enfocamos ¿qué es un hogar cristiano? Guys, hay padres que de verdad se esfuerzan y quieren hacer todo simplemente porque aman a su Dios y quieren lo bienestar para sus hijos, y lo que les dan es simplemente porque ellos piensan que es lo mejor. Claro. Si simplemente podríamos implementar lo positivo y que los hijos pudieran entender esa perspectiva, pero claro, ¿verdad? Todo a su etapa. A veces los jóvenes simplemente tienen su mentalidad y tenemos que dejar que ellos lleguen a ese punto a entender por qué es lo que los padres hacen, es por qué lo hacen. Pero saben, hermanos, creciendo, yo estuve en una escuela toda mi vida adventista. Y les menciono esto porque no es necesariamente la solución. La educación cristiana es bonita, es hermosa, es un privilegio. Una gran herramienta. Pero como decíamos al principio y quería tocar en este punto, es de que la educación, como Ellen White dice, empieza en su hogar. Ustedes es triste cuando yo escucho a los padres, ¿por qué tú tienes a tu hijo aquí? Y ellos dicen, porque no quiero que se metan en drogas, no quiero que se junten con esos niños. Y yo digo, ¿quiénes niños? Hacer una distinción entre, pues no sé quiénes. Y es triste la mentalidad que los padres tienen allá, por decir, en un ejemplo, no ofender, los que están en la pública, esos niños, no quiero que mis hijos se junten de la iglesia. Y es una triste realidad, hermanos. Que es muy triste. Y la verdad, la educación cristiana empieza en el hogar, la confianza en la relación, y los hijos serán quienes sean porque Dios les ha dado buenos padres para que los eduquen en el hogar. Y ellos van a hacer decisiones basado en lo que ellos fueron enseñados en su hogar. Es la más importante. No podemos confiar porque mi hijo está en el club o está en una escuela adventista, inclusive, que ya puedo confiarme. Dormir tranquilo. Tengo que entender que la responsabilidad no es de la escuela, no es de la iglesia. La responsabilidad es de nosotros como padres. Y como decía Caro, muchachos, a veces hasta los padres, hasta cuando se equivocan, lo hacen por amor. Con buena intención, con el deseo de... Y ahí vamos mejorando. Y los padres, yo estoy seguro que quieren cada día aprender. Muchachos, los padres quieren aprender a ser cada día mejores padres. Así que hay que tener paciencia para allá y para acá. Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no los provoquéis a ira. O sea, de lado y lado. Pero recuerden esto, la responsabilidad es de los padres. Nos toca a nosotros construir esa relación, nos toca a nosotros que ellos sientan y reciban el amor aún en la disciplina. Que eso es para otro día completo, pero la disciplina debe ser con amor. Que los muchachos sientan
ese amor aun cuando los estamos disciplinando. Yeah. Porque si no, no tiene sentido esa disciplina. Algo que ustedes dijeron hace rato fue a lo que Carlos estaba diciendo, que muchos padres se olvidan de que algún día fueron jóvenes, ¿no? Y en ese punto a mí me gustaría decir que creo que es muy importante que los padres entiendan y sepan de que los hijos también tienen derecho a cometer sus propios errores. ¿Ya? Es ¿Sí? decir, nosotros cuando estábamos bajo la tutela de nuestros padres en nuestro hogar, nosotros cometimos nuestros errores, ¿cierto? O los padres cometieron sus errores. Entonces, yo entiendo que los padres sí quieren que sus hijos no cometan los mismos errores, pero desafortunadamente, en muchas ocasiones, los padres le quieren quitar ese privilegio a los hijos o esa experiencia a los muchachos de cometer sus propios errores. Y lo hacen a toda costa. No solamente eso, sino que también dejar a los muchachos que ellos decidan o aprendan a tomar decisiones. Muy importante eso. Es decir, Buenísimo. hijo, hija, yo te aconsejo a que tú hagas esto. ¿Ok? Algo simple. ¿Sabes qué, hijo? Yo te aconsejo que te compres un vehículo, no sé, Toyota. No, ¿sabes qué? Ay, me gusta el Ford y que no sé qué, que no sé cuánto. El día de mañana, dice, ok. Entonces el padre tiene que decir, ¿sabes qué? Ok, está bien, yo te di mi consejo, pero el día de mañana que se le arruine el vehículo, X cosa, yo creo que tiene que tener mucha sabiduría el padre para decir, ¿se te arruinó, hijo? Tranquilo. Eso te pasa por... Toyota. Ajá. Que eso es lo que pasa, ¿no? Te Te dije. dije que no me haces caso, eres un pi, pi, pi. Ay, Y entonces ahí como que el muchacho o la muchacha se baja, ¿no? claro. El autoestima. Se te arruinó el carro. Tranquilo, ¿sabes qué? Vamos a llamar a Autopartes y yo te voy a ayudar para que lo compongas. Porque el muchacho en algún momento, o la muchacha en algún momento, sabes que, tenía razón mi mamá y papá. Claro, no hay que decírselo, ya se da No, cuenta. no hace falta decírselo. No hace falta. Pero ¿qué? ¿Nosotros nos gusta poner el dedo? Yo tenía la razón. Y siempre he leído que obviamente este asunto de las decisiones hay que enseñarlo desde pequeño, de chiquito, con cosas sencillas, pero si los muchachos con cosas pequeñas no aprenden a tomar decisiones, les va a ser difícil cuando estén grandes. Es ahí, y los padres tienen mucha sabiduría, no al principio. ¿Sabes qué? Esas son reglas, o sea, son consejos, son decisiones que no te van a afectar en una vida entera. Y la esperanza es de que cuando vengan las decisiones grandes en la vida, el muchacho o la muchacha ya pueda tener una experiencia, ya pueda tener una relación con sus padres, ya pueda tener una madurez de decir, he pasado por todos estos errores, no puedo fallar en necesito saber que esta es la decisión correcta, ¿no? Es que uno empieza equivocándose. Yeah. Entonces, ¿cuándo vas a empezar? ¿Con 20 años? Ahí van a venir los errores. Entonces, tenemos que manejar o darle oportunidad al niño a que se equivoque cuando es pequeño, no ya cuando es grande. Que se equivoque cuando sus decisiones no van a repercutir. Por ejemplo, tu niño de 5 años, enséñalo a tomar decisiones, a escoger la ropa. Obviamente, no lo ponga frente al closet y dile, ¿qué quieres ponerte? Sí. No. Porque entonces todo lo que Sácale- escoja va a ser mal. Exacto. Sácale 2 cosas que las dos No apruebes That's a las good dos. one. That's a tú good las one. apruebas. Ponle las 2 Exacto. y dile, ¿cuál quiere? ¿La de rayita o la de cuadrito? That's a good one. de bolita. Tú estás contento con cualquiera de las dos, pero el niño no. Y él va a escoger y ya aprendió a tomar decisiones pequeñas. Y aún así estuvo guiado, porque tú sabías que cualquier cosa que él fuera a escoger, pues iba a ser dentro de los límites de que tú podías darle. Pero hay que enseñarle esos límites y después tienes que aceptar su decisión, que esa es la otra difícil. Oye, No, la de bolita no, eso no me gusta la bolita. ¿Se la pusiste? algo Acéptalo. que yo he notado en algunos padres que casi no existe es que los padres involucren a los hijos en decisiones grandes
que afectan a la familia. Sí. Oh, de la casa, del hogar. Oye, o sea, Sí, Moverse por un trabajo. Voy a poner un ejemplo grande, ¿no? José Rojas, el pastor José Rojas, en una ocasión me compartió de que cuando él recibía llamados, él le preguntaba a su esposa y luego le preguntaba a su niña de 5 años, Ya. hija, ¿y si nos movemos para tal lugar? Oh, papá, mis amigos acá y me gusta mi escuela. Ah, ¿no quieres que nos vayamos? No. Ah, ok, hija. ¿Qué? ¿What? Sí. Entonces, que el pastor, ¿sabes qué? Mi esposa no quiere y mi hija tampoco quiere. No es bueno para mi familia. Entonces, yo creo que eso hace un impacto en el hijo o la hija de decir, wow, yo soy parte de esta familia. Importante. Si van a comprar una casa, hijo, hija, ¿qué te parece eso? Carol siempre me ha dicho a mí, cuando mi madre compró la casa en un vecindario nuevo, que ella le dijo, mamá, yo quiero escaleras de este tipo. Wow. ¿Cómo fue la cosa? Que No, las y es una escaleras. historia muy linda, rapidito, pero porque tiene mucho detalle eso, porque nosotros crecimos, mi madre soltera con 6 muchachos, imagínense, y de tener una casa sencilla, compartir cuarto con mi hermana, casa pequeña, humilde, a tener una meta, mi madre, por sus hijos, y darnos lo mejor y por fin a poder comprar su casa nueva y incluir a sus hijos, cada Wow. quien decorando su cuarto y cómo quieren La las decoración escaleras, de sus el cuartos, sueño ya. de uno en este país, diríamos. Y de verdad, en pensar cómo mi madre, en cosas tan sencillas, preguntó a cada uno de nosotros para darnos un gusto. Para darle un lugar. Oh, wow. Qué Y eso bien, es qué lo bien. mayor. ¿Sabes qué, hijo, hija? Tú eres parte de esta familia, tú también tienes un say, una voz acá. Y lo que tú digas importa y te vamos a escuchar. A veces hacemos sentir a Aleluya. nuestros hijos que no estamos felices de que ellos hayan llegado a existir. Oh, qué triste. Que son un estorbo, o no un estorbo, pero sí que todo es más difícil porque ellos están aquí. Yeah. Y, Wow. y eso es muy triste. Yo me he enterado de que los muchachos, los niños pueden sentir eso desde el vientre. Oh, sí, definitivamente. Como que, no te planeamos y que hay problemas, ¿no? O el rechazo de la madre o del padre. Y ya no recibe el amor. Ya no siente que lo ama. Y el bebé también en los brazos lo siente. Cuando no le das el cariño, siente ese rechazo. Sí lo siente. Entonces, ¿cuánto más ya después que van creciendo? Por eso, padres, yo sé que cuesta, pero tenemos que ser más cariñosos. Tenemos que expresar más nuestro amor a nuestros hijos. Yo sé que cuesta trabajo decirle a un adolescente ya de 16 años, a un joven de 16 años, varón, que el padre le diga, te amo, mijito, te quiero, y que le dé un par de beso. besos, ¿verdad? Sobre todo si está frente a la escuela, ¿no? Pero los muchachos se avergüenzan de eso porque no los acostumbramos a hacerlo desde pequeños. Entonces se lo queremos dar delante de la gente para que la gente vea que los queremos. Entonces eso hay que construirlo poco a poco desde pequeños. En los padres y entre los hijos de los padres, guys, fíjense que pasan tantas cosas en la vida de que no aprendemos a decir, no aprendemos a pedir perdón y a expresar o a decir las palabras, hey, te amo, te quiero y te extraño, ¿no? Buenísimo. Y yo creo que es muy importante practicar eso en la familia. Yo me recuerdo en una ocasión en San Antonio que el anciano me llamó y fuimos a ver a un hombre de que ya estaba falleciendo, estaba en su cama, estaba en su casa, y era un vegetal en su cama. Wow. Y entonces cuando nosotros llegamos a visitarlo, oramos con él y de repente empezaron a llegar todos los hijos. Y en esa visita yo me quedé congelado porque yo sentí una cosa ahí en ese cuarto, algo extraño. Yo no sé, pero Dios me impresionó en un momento a decir, hay alguien acá que quisiera expresar algo a su papá. Ok. Y entonces después de un silencio, un muchacho habló y dijo, yo quiero decir algo. Cuando estaba pequeño, mi padre siempre llegaba a la casa y yo corría a los brazos de mi papá y lo abrazaba y estaba muy contento de que él llegara a la casa. Y dice él, pero cuando cumplí
los 10 años, mi papá llegó, y yo corrí hacia él y mi papá me paró y me dijo, hijo, usted ya no es un niño, Wow. usted ahora es un hombre. Oh, man. Y de ahora en adelante Ya, se acabó. ya no abrazos, ahora en adelante deme usted la mano. Óigame, ese muchacho tenía, por lo menos ahí en ese cuarto, tenía unos 50 años. Wow. ¿Ok? Su padre de 70 años, 75 años, muriéndose en la cama. Y cuando él está contando esa historia de que había pasado 40 años atrás, él dice, ¿sabes qué, papá? Yo te quiero decir que te perdono. Aleluya. Que te perdono por eso y te quiero decir que te amo. Mm. Oramos, cantamos y nos fuimos de ese cuarto. Y como a las 2, 3 horas recibí una llamada, un mensaje de texto, que el papá finalmente había fallecido. Justo a tiempo. Entonces No, yo creo que, en pensar, yo creo que ese padre tenía un gran peso Ya. en su alma por el error que él había cometido con su hijo y ahora él había sido liberado de eso. Son las palabras te amo, las palabras te quiero, las palabras perdóname, te perdono, realmente liberan a el alma de los pesos grandes de la vida, ¿no? Y ayudan a acercar las relaciones con cariño, con amor, con perdón. Yo siempre he dicho esto, la vida no se trata de no cometer errores. La vida se trata de sobrepasarlos o de conquistar esos errores con Cristo Jesús. Amén. O sea, a mí no me importa realmente de cuánto una persona haya cometido un error, porque todos somos humanos y todos la regamos en serio, like bad, muchas veces fuertemente. Claro. Y a mí realmente como pastor a mí no me importa mucho eso como persona, pero yo creo que la vida se trata de conquistar esos errores y de sobrepasarlos con la mano de Cristo Jesús. Yo le digo a un padre que nos está viendo acá, nunca se pregunte en qué fallé yo con mis hijos. Nunca se pregunte, ¿será que yo hice un mal? ¿Será que yo hice algo malo para que mis hijos sean como sean o son como son, ¿cierto? Porque esa culpa, padre de familia, lo va a matar a usted. Sí, Señor. La va a acabar. Usted no debe decir eso. Usted en el nombre de Jesús, si usted es cristiano, si usted cree en Jesús, nuestro Redentor, no solamente los pecados que usted ha cometido en su vida van a ser perdonados, pero los errores también que usted cometió con sus hijos son levantados en el nombre de Amén. Jesús. Entonces usted tiene que vivir con una certeza, o sea, hijo, hija, yo he fallado, pero yo creo en un Salvador y que con Él somos más que victoriosos. Firme derecho, líneas torcidas. Sí, Señor. Amén. Sí. ¿Y sabes qué? Empezamos Y en el de nombre nuevo. Jesús vamos a seguir en esto. Claro. Y nunca tenga, padre, familia, no se ponga esa carga tan pesada en usted. Sí, ¿sabes qué? En nombre de Jesús yo voy ahora a aprovechar mi tiempo para restaurar la relación con mis hijos. Y hijos también aprecien, Amén. amen, respeten a sus padres, que también tienen responsabilidad de ustedes, tal como los padres, de Amén. tratar a sus padres bien. Yo perdí a mi padre cuando tenía 13 años. Crecer sin una figura que como mujer uno puede crecer a tener un modelo, como decimos, role model, es muy difícil. Si ustedes tienen a su padre, a su madre, denle gracias a Dios y aprecien lo que Aprovechen. tengan y respeten y take advantage, porque Yeah. la vida es corta. Amén. Así es. Padres, el tiempo se nos ha ido. Gracias por conectarse con nosotros. Termino con esto que quiero que quede en su mente. Recuerde que Dios quiere que expresemos nuestro amor, nuestra disciplina con amor, que nuestros hijos sientan el amor de Dios a través de nosotros, porque la idea que nuestros hijos tengan de nosotros es la idea que ellos van a tener de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Así que Dios les bendiga, que les ayude a ser cada día mejores padres. Y quiero agradecer grandemente a Pastor Sergio y Caro por acompañarnos en estos
en esta serie. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias, de verdad, les apreciamos, Gracias les por la queremos mucho. invitación. Y deseamos que Dios les bendiga a ustedes como matrimonio, como pareja, como pastores Y pronto Estamos como como papás. padres. Claro, y de paso ya les felicitamos por esta nueva etapa que comienza dentro de una semana. Sí, pastor ordenado. Será ordenado el Gracias. ministerio No la puede ser más próxima desordenado. semana. Ya no seré, ya no más Y chistes. no mencionamos, nada. pastor, pero nos gustaría tener gemelos. Una niña, un niño. Amén, podamos Mi orar. abuelita es gemela, so, ¿de como verdad? sabrán, skips a generation, so es muy probable. Le pedimos a toda la iglesia que ore para que se cumpla. Gracias, pastora Adiel y Annette, por la invitación. Por el crucero que también nos prometieron de estar acá. Sí, corten. No es cierto. Gracias por la invitación, por la amistad, los queremos mucho. Y que sigan siendo de bendición en esta iglesia. Amén. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Y recuerden que también es importante educarse leyendo libros. Amén. Hay uno ahí también que pueden leer. Pues hay muchas hay recomendaciones. para ustedes. maravillosa bibliografía para usted, para apoyarse, comenzando desde El Hogar Cristiano, escrito por Lena White, hasta El Padre que yo quiero ser, Josh McDowell, Disciplina con amor y límites, de René Quispe, Buenísimo, ese está buenísimo. Hijos triunfadores, de Nancy Van Pelt. Ay, Nancy Van Pelt No. tiene muy buenos libros Para en todo. varios tópicos. Para a veces hay cosas que no nos sentimos cómodos hablando con nuestros hijos, como por ejemplo sobre sexualidad. Pues aquí está este maravilloso libro con un enfoque cristiano. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No deje que se lo eduque a su hijo la escuela o La la internet. internet. Por favor, edúquelo usted con valores cristianos. Este libro también es una bendición. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? También de Nancy Van Pelt. Gracias, que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración. Me gustaría orar en este momento no solo para nuestros hermanos, nuestra iglesia, sino también por Pastor Amén. Sergio y su Gracias. esposa. Oramos. Thank you. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad de conversar estos temas que necesitamos ventilar, que necesitamos retroalimentarnos para aprender y prestar la atención a los puntos importantes que necesitamos en nuestra familia. Por favor, ayúdanos como padres, como esposos, como hijos. Bendice a nuestros jóvenes solteros para que se propongan tener hogares felices, ser buenos esposos y buenos padres. Ayúdanos a educarnos de la mejor manera posible, pero sobre todo en los principios de tu palabra. Bendice cada familia y te pido una bendición especial para el pastor Sergio, para Carol, Señor, que tú les puedas bendecir en sus planes futuros, familiares y en su ministerio. Que esta nueva etapa que van a comenzar pronto como pastor ordenado pueda ser de bendición, de alcance a la comunidad y de crecimiento para tu iglesia y que de esta manera todos podamos seguir trabajando juntos para que Cristo venga pronto. Pedimos tu presencia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias. Dios Dios los pasen bendiga. feliz sábado.